Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Estimados amigos y hermanos, somos la Iglesia Bautista Nuevo Amanecer de Rancagua y una vez más le estamos trayendo un mensaje de la palabra de Dios. Vamos a comenzar con una reflexión en el Señor pidiéndole su dirección. Bendito Señor, te glorificamos a ti, Padre Santo, Creador de los cielos y la tierra. Gracias, Señor, por fijarte en nosotros, Señor. Gracias por enviar a tu bendito Hijo para que nos rescatara de nuestro estado pecaminoso. Gracias, bendito Dios, por el Señor Jesús, el valiente de los valientes, el gran guerrero. Padre, bendícenos con tu palabra y con la dirección de tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar con un texto, como dice mi hermana, áureo, o sea, un broche de oro. En el capítulo 12 de Romanos, en el versículo 1 y 2, dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un texto realmente maravilloso. El Señor, que ya lo dio todo por nosotros, nos presenta aquí una racionalidad, porque mucha gente cree que ser creyente es como para los ignorantes. No, es un culto racional, o sea, sabio, inteligente, no humanamente, sino que divinamente, que es mucho mayor. Pero Dios le agradó que los humildes tuvieran esto y nos entrega esta racionalidad en nuestras mentes a través de su Santo Espíritu. Porque nadie puede entregar sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, si no tiene el Espíritu del Señor. Porque es necesario que el Espíritu del Señor nos esté guiando en todo momento, incluso para esta entrega maravillosa que es nuestro culto racional. Y miren, sacrificio vivo, primeramente. Segundo, santo. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Agradable a Dios. ¿Y cómo encontramos este agrado de Dios en nuestras vidas? No conformándonos al mundo, a este siglo, sino que transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo lo hago prácticamente? Muy simple. Buscando la palabra de Dios, orando, meditando en ella y congregándonos. ¿Sabe que es tan fundamental el leer diariamente la palabra de Dios, el orar siempre a Dios, el congregarse y el meditar en la palabra de Dios, buscar qué es lo que me está diciendo el Señor o qué está expresando? ¿Sabe que usted
puede leer 20 veces un mismo versículo y encontrar 20 cosas que le pueda estar enseñando diferente el Señor de ese versículo. Y tal vez más, porque dice que nunca nos dejaremos de sorprender del Señor, porque el Señor es tremendamente mucho más grande que nosotros, es inmensamente mayor, está sobre el universo, no le estoy diciendo ni la Tierra, ni nuestro sistema solar, ni siquiera sobre la Vía Láctea, sino que sobre todo el universo está nuestro Dios. Por eso que dice que es el creador de los cielos, no del cielo, de los cielos. Él lo creó todo. Nosotros somos creaciones de Él. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que está buscando de nosotros? Nuestro 100%. Porque es un sacrificio vivo, pero agradable ante Dios vivo. Es un sacrificio agradable al Padre, al Dios Trino. Entonces, hermano, hermana, no se deje engañar por el mundo ni sus luces. Siga a la palabra de Dios. Si no conoce al Señor, entréguese al Señor. Él lo dio todo para que usted y yo tengamos vida eterna junto a Él. Pero debemos obedecerle. Aquí estamos, agradarle, ¿no es cierto? Un sacrificio vivo, entregados completamente a Él, renovándonos en Él, en su palabra. Nos dejó este libro maravilloso, una expresión completa de lo que Él es para con nosotros. Nos está buscando. Él nos está buscando, no nosotros a Él. Nunca le hemos buscado nosotros a Él. Él nos buscó a nosotros. Nosotros no podemos llegar a entenderlo a Él, pero sí Él se baja a nuestro nivel para que nosotros lo entendamos. Se hizo un bebé, nació en un pesebre, porque no había lugar en lo que sería un hostal, ¿no es cierto? Un hospedaje. No había lugar para Él. Él nació en un establo, en un pesebre, donde comen y viven los animalitos. Ahí nació el Señor. El Dios Todopoderoso, el Creador que se hizo hombre, nació ahí, para nosotros. Fue el niño que nació para morir por nosotros y por glorificarse Él. Sigamos adelante. Entonces, no se amedrente con este mundo tan perverso, tan caído. Hoy nosotros estamos cada día peores, pero el Señor nos quiere a nosotros, nos quiere entero, 100% con Él. Verso 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Después que Pablo nos muestra, ¿no es cierto?, este camino de entrega y de renovación o transformación, ¿no es cierto?, mental por el entendimiento de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios en nuestras vidas, deja expresar, ¿no es cierto?, este concepto, que no tengamos, no seamos soberbios ni menos engreídos, ¿no es cierto?, sino que seamos humildes y que tengamos un concepto de acuerdo a la medida de fe que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? Hace unos meses atrás, escuché una prédica de un pastor que hablaba de la humildad y de la espiritualidad. Y decía que cuando uno decía ya, mira, yo soy muy espiritual, ya estamos listos. Ya
se cayó completo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que tener siempre esta humildad, porque todo lo que tenemos por gracia, no hay ningún mérito en nosotros. Gracias a Dios que se fijó en usted y en mí. Y nos amó tanto que nos ha querido tener para siempre con Él, pese a que somos una raza caída. Hay ángeles caídos también, pero Él vino ¿a qué? A rescatar a los hombres, a la raza humana, no a los ángeles que se cayeron, sino que a los hombres. Y los ángeles están mirando, y siendo ellos muchísimo más poderosos que nosotros. Versículos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La unidad que busca Dios, la unidad de que los cristianos nos amemos, la unidad para que compartamos, para que crezcamos, para que trabajemos en la obra del Señor. El Señor quiere mantenernos humildes, pero también unidos. Nos ama y quiere que nosotros también nos amemos unos con otros. Seamos miembros unos de otros. Si un miembro está en dificultad, toda la iglesia está en dificultad. Si un miembro está pasando un momento de alegría por una bendición recibida del Señor, toda la iglesia se goza. Así debe ser. Así debemos estar reunidos, ¿no es cierto? Tratando de saber cuáles son las necesidades y cuáles son las bendiciones que están recibiendo nuestros hermanos. Todos miembros los unos de los otros. Vamos del 6 al 11. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. ¿Sabe, hermano? Este punto me tocó muy fuerte hoy día cuando lo estudiaba, porque yo no soy muy bueno para presidir en la iglesia cuando se dan las reuniones, pero sí me gusta mucho cómo presiden los hermanos y hermanas que les toca hacer este trabajo. Me encanta cómo ellos lo hacen. Y ahí tienen. Entonces, el que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría, no con dolor. Recuerda que hay una enseñanza que dice que del mundo, ¿no es cierto? Es dar hasta que duela. El Señor dice que no, siempre con alegría, siempre con gozo. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Descartar cuánta basura de repente recibimos, tanto de las noticias, del mundo, de la forma de vivir de la gente, etc. Apartémonos de esas cosas. No nos producen nada bueno. Mejor llenemos nuestra vida con cosas del Señor y de lo bueno. Seguir lo bueno, dice el Señor. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amaos, prefiriéndonos unos a otros. En cuanto a honra, prefiriéndose unos a otros, ¿no es cierto? Qué hermoso. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No perezosos. ¿Qué voy a ir para allá si me da una lata? Que no te dé lata.
El tiempo es corto. Cada día se va achicando. Cada día vamos perdiendo. Cada día vamos quedando atrás. Es un día menos que tenemos para trabajar. Nosotros siempre contamos los años hacia adelante. Hoy día tengo 67, mañana 68, después 60. No, ¿cuánto nos queda? Debería ser al revés, ¿no es cierto? Desde el día que nacemos empezamos a descontar. Y también esto, no perdamos el tiempo con el Señor, que nos urge, ¿no es cierto? Nos apremia llevar el mensaje. ¿Cuántos están muriendo sin Cristo? ¿O cuántos necesitan una palabra de refrigerio en el Señor? ¿No es cierto? Qué importante. Sigamos adelante hasta el 21. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, orad, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Qué hermoso cuando uno recibe en su hogar a hermanos de la fe, ¿no es cierto? Y a nosotros con mi familia nos ha pasado que cuando hemos recibido hermanos de la fe de otras latitudes y parece que nos hubiésemos conocido de siempre y nos quedamos hasta las 3, 4 de la mañana conversando y disfrutando y compartiendo el testimonio de uno y de otro y su vivir en Cristo. Y se nos pasa la hora volando. ¿No le pasa a usted? Cuando han venido hermanos a visitarlo, ¿no le pasa? Es una bendición grande. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Pidiendo por ellos. Porque están errados. Están perdidos. Acuérdense que este mundo está caído. No maldigáis. No maldigamos. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Ve qué les decía? El sentir al hermano, a la hermana, ¿no es cierto? Cuando está disfrutando de algo, también lo disfrutamos nosotros. Pero si está llorando, también lloramos con él. Unánimes entre vosotros, no altivos. Yo soy más espiritual que tú, ¿no es cierto? Por ahí se escucha. Qué horrible, ¿no es cierto? Qué horrible. ¿Cómo podemos saber si somos más espirituales que otros? Por eso el pastor que predicaba acerca de la espiritualidad decía qué peligroso es presentarse como una persona de otro nivel ante los demás. Humildes, mejor humilde. Sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Vamos a la palabra, pidamos la sabiduría de Dios y actuemos de acuerdo a esa bendición. Hay una bendición muy grande en la palabra de Dios, no en nuestra mente. Si la palabra de Dios está en nuestra mente, entonces estamos bien. Pero eso no es para que nosotros nos creamos más que los demás. Eso es para que lo compartamos con los demás y para que ayudemos al crecimiento de la palabra. No, así dice Mateo 28, ¿no es cierto? No solamente ir y predicar, sino enseñar. Por eso es que es tan importante el congregarse, porque así aprendemos. Somos exhortados en la palabra de Dios para crecimiento, de acuerdo a la voluntad del Señor. No paguéis a nadie mal por mal. No tomar nuestra propia venganza, ¿no es cierto? Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Perdonando 70 veces 7, ¿no es cierto? Pedro quería quedar muy bien con el Señor y le dijo,
¿perdonaré 7 veces a mi hermano? El Señor le dice, no te digo que 7, sino que 70 veces 7. Ay, 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 Pedro tiene que haber recibido, ¿no es cierto?, un fuerte, muy fuerte, ¿no es cierto? Porque a veces nos creemos así como Pedro, ¿no? Señor, yo he perdonado 7 veces a mi hermano. El Señor te dice 70 veces 7. Así que te queda para dar rato. Yo creo que se te acaba el día antes que termines. Estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermano, ¿y usted sabe lo que le corresponde a una persona que niega al Señor? Es algo espantoso. Estar apartado en oscuridad total para siempre, en tormento para siempre, y no se sale nunca de allí. Por eso que la iglesia tiene que esforzarse. Por eso que Pablo decía, estoy puesto en apremio, estoy obligado a predicar, estoy obligado a hablar de la palabra de Dios. Y no hagamos un evangelio light, porque no existe el evangelio light. El evangelio es tal cual dice el Señor. Ustedes pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y el único que los puede rescatar es Jesucristo a través de su gracia. Vale decir, la cruz y su resurrección. Y uno tiene que creer y aceptar ese regalo de Dios. Y si no, está condenado. Si es muy grave eh, renegar de Dios, ¿sabe lo que significa eso? Es decirle a Dios, ¿para qué viniste? Es realmente muy, muy peligroso. Por eso insisto yo en mis prédicas siempre, uno, la salvación, dos, temor de Dios. Temor de Dios. Porque Dios es un Dios todopoderoso. Es el único que nos puede condenar o nos puede salvar. Satanás no tiene esa autoridad ni ese poder. Y si Dios no se lo permite, Satanás no puede hacer nada. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. El Señor está diciendo que usted está poniendo, ¿no es cierto?, luces para que brillen en su mente. Mira lo que te está haciendo, el que tú creías que era tu enemigo. Él te está ayudando. Cuando hace la parábola del samaritano, ustedes saben que entre los judíos y los samaritanos no se tocaban, no se veían, ¿no es cierto? No se soportaban. Eran enemigos acérrimos, ¿no es cierto? Enfrascados por estas guerras o disputas religiosas. Por eso que el Señor usa este samaritano que ayuda a este judío que había caído en manos de los ladrones, que había sido asaltado, para mostrarle lo que debe hacer un creyente, para mostrarnos que el amor de ese samaritano sobre el judío pudo más que las disputas triviales, pudo más que sus odios ancestrales, pudo más que el odio religioso, y lo ayudó.
Y el versículo 21, maravilloso. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Palabra de Dios. Esto también lo vi una vez en un partido de fútbol entre creyentes y un pastor americano que no era muy bueno para la pelota. Tiraba muchas patadas y le pegó un puntapié a un jugador que era más habilidoso. Y este jugador habilidoso, cuando recibió la patada del puntapié de este pastor, fue a pegarle un empujón al pastor. ¿Sabe lo que hizo el pastor? Puso las manos atrás y le puso la cara. El hermano cayó de rodillas delante de él. ¿Somos capaces nosotros de hacer lo mismo? Venció el mal con el bien. Se cumple la palabra de Dios. Créale a Dios. Creámosle a Dios. Me incluyo. Entremos al capítulo 13 de Romanos, versículo 1. Del 1 al 6 vamos a leer primero. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto. Aquí hay dos partes fundamentales. El Señor está hablando de que las autoridades son impuestas por Él y que ellos, los gobernantes, tienen que aplicar la ley, las leyes básicas o, ¿cómo decirlo?, fundamentales del mundo. Por ejemplo, castigar a los asesinos, a los ladrones, ¿no es cierto?, a los violadores, a los asaltantes, a los estafadores, etc. Hoy día, lamentablemente, los gobiernos humanos están cambiando las definiciones de esto y llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno. Por eso que el pueblo de Dios tiene que estar orando para que nuestras autoridades tengan temor de Dios y se acerquen al mandamiento divino. Fíjese que estas leyes son básicas y Dios las tiene establecidas desde el principio, porque existen comunidades que nunca recibieron las tablas de la ley y sin embargo ellos por conciencia tienen cosas que establecían, por ejemplo el asesinato, ¿no es cierto?, el robarle las cosas a otros. Y hoy día muchas de esas cosas se perdonan. Entonces, hay una responsabilidad del pueblo de Dios, tanto en la oración por nuestras autoridades, para que el Señor dé temor y sabiduría a estas autoridades, para que se hagan leyes justas y se apliquen como corresponde. Mire que habla de la espada.
Usted sabe que la espada, si te cae en el cuello, capaz que te corte hasta la cabeza. La espada no es para hacer cariño. La espada es para hacer daño a la persona que está infringiendo la ley. Por eso que la ley de una nación tiene que ser aplicada como corresponde. Por eso también hay otra responsabilidad de nosotros los creyentes, tal vez más marcada y más fuerte que las personas que no son creyentes. Cuando nosotros emitimos nuestro sufragio, nosotros tenemos que ser muy responsables por quién votamos. Mire, escuché a un cura católico que decía: nosotros no creemos en el aborto y votamos por los que aprueban el aborto. Nosotros no creemos en los homosexuales y votamos por los que promueven el homosexualismo. ¿Cómo? ¿Cómo? Nosotros tenemos que ser muy responsables en lo que hacemos. No solamente cómo vivimos, sino que también a quien nosotros le entregamos un poder. Si cuando usted sufraga, entrega un poder. Bueno, sigamos adelante. Vamos de los versículos de 7 en adelante. ¿Qué dice? Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. ¿Qué es esto? Cumplir con las leyes del mundo, de los gobiernos, ¿no es cierto? Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Qué dijo el Señor cuando le pasaron la moneda? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿No está igual? Es lo mismo. Dicho de otra forma, pero es lo mismo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué dijo el Señor? ¿Cuáles son los dos mandamientos más grandes? Amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, en el amor se cumple toda la ley. Porque si yo amo, yo no voy a querer robarle a otra persona, no voy a querer insultarlo, no voy a hablar mal de él o de ella, ¿no es cierto? Y todo lo que, ni de siquiera envidiarlo. Si lo amo, qué rico que te fue bien. Me alegro por ti. Me gozo contigo. Ha cumplido la ley. El que ama ha cumplido la ley. Qué maravilloso. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo te amas tú? Queremos, ¿no es cierto? Cada uno, ¿no es cierto? Y nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Y fíjese que aquí dice prójimo, no dice a los otros cristianos. Prójimo, al que está cerca tuyo, al que tú ves a diario, al que se topa contigo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Gloria a Dios. ¿Y qué hizo él? ¿No vino por amor? ¿Porque nos amaba? Amén. Amén. Gracias por ese amor. Gracias por esa gracia. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Entregarnos. No nos queda otra cosa. No tenemos otra opción. Por eso que es el culto racional. Versículo 11 al 14.
Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, dejemos la pereza, dejemos todo lo que nos pueda asediar, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que esto va rápido. Estamos viendo que el mundo se está descarriando cada vez más, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, como en los tiempos de Moisés, perdón, de Noé, ¿no es cierto? Entonces, cuidado, tenemos poco tiempo. Y ustedes ni yo sabemos cuánto tiempo nos va a dar el Señor. ¿Y cuántos alrededor nuestro no conocen la palabra de Dios? ¿Cuántos alrededor nuestro no han creído todavía en el Señor? Tenemos que empujarlo, tenemos que llevarlo, tenemos que hablarle y no perder oportunidades. Si hay una ocasión, ahí tenemos que llegar. No se olvide, el Evangelio solamente prospera cuando nosotros le decimos que están perdidos en sus delitos y pecados. No sacamos nada con decirle, mira, tú eres un buen ciudadano de la comunidad, pero Dios quiere que tú te salves. No sacamos nada, eso no sirve. Eso no sirve. ¿Cuándo produce el efecto de la necesidad? Es cuando yo reconozco que estoy en pecado ante mi Dios. Y nos pasa hoy día también a nosotros los creyentes, que tenemos que continuamente estar reconociendo nuestras faltas ante Dios y pidiendo perdón. Y que nos duela, ¿no es cierto? Nos duela cuando pequemos. Porque, como dijo el salmista, escondí mi pecado y hasta mi cuerpo recibió retribución por eso. Pero cuando lo confesé y pedí perdón, ¿quién me liberó? Mi Dios me liberó, mi Dios me salvó. Versículo 12, mire, la noche está avanzada y se acerca el día. Ya vamos a llegar al momento que vuelva el Señor por nosotros. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Aquí tiene la palabra de Dios, la fe, el orar, el alabar a Dios, armas de la luz. Y si no me apertrecho de las armas de la luz, no puedo ir a pelear. Un soldado que va sin armas a la batalla va perdido. ¿Qué va a hacer? Tiene que encontrar un arma para defenderse. No lleva casco, no lleva zapatos, no lleva remedio, no lleva agua, municiones. Nosotros tenemos que llevar la palabra del Señor, la espada, y tengo que conocerla, tengo que saber cómo usarla, tengo que tener mi yelmo de salvación, tengo que tener mi escudo de la fe con que pueda pagar todos los dardos del maligno, calzados los pies con el apresto del Evangelio y la coraza de la justicia. Por eso que Pablo usa, ¿no es cierto?, la armadura de Dios como un soldado. Y aquí vuelve a citarlo. Vistámonos las armas de la luz. Y aquí agregó otra, el amor. Porque yo voy a llevarle la palabra de Dios por amor a ellos. Versículos 13 y 14. Andemos como de día, honestamente. Honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Usted sabe que la envidia es terrible, ¿no es cierto? Es como una gangrena. Si no, mire, este versículo me encanta. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis
para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Proveed para que Dios esté gobernando en tu vida. 100%. ¿Qué es lo que quiere este Señor? Quiere que nosotros estemos sometidos 100% a Él. Quiere tu todo, no un pedacito, tu todo. ¿Cuánto le hemos entregado a Dios? ¿Cuánto tiene Dios de usted? ¿Cuánto tiene Dios de mí? ¿Tiene 100%? Por eso que todos los días tenemos que ir al Señor, tenemos que entregar nuestra vida, tenemos que en cada oportunidad de nuestro diario vivir, entregándonos al Señor. Otra manera, orar sin cesar. Es lo mismo, estamos diciendo lo mismo. Existen muchas exhortaciones en la Biblia a este respecto, de la entrega, de la lucha, de cómo crecer, de cómo entregar la palabra, de cómo orar, de orar sin cesar, de que estar sometidos a Dios, que Dios quiere mi 100%. Pero como nosotros estamos todavía en la carne, nosotros tenemos que estar continuamente en esto, ¿ya? Porque rapidito nos vamos desviando, ¿ah? Nos entregamos al Señor y empezamos a caer. Nuevamente tenemos que estar retornando a la senda del Señor. Eso es lo que quiere Dios de ustedes. Eso es lo que busca Dios de nosotros. Por eso quiero que leamos nuevamente el versículo 1 del capítulo 12, porque es muy importante. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Quién presentó? Las misericordias de Dios. ¿Quién es la misericordia de Dios? Jesucristo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios te lo está diciendo clarito. Es que yo no conozco la voluntad de Dios. Ahí está. Ahí está la voluntad de Dios. ¿Cómo? Que te presentéis como un sacrificio vivo, santo, agradable. Ese es tu culto. Racional, inteligente. Si tenemos falta de fe, si tenemos alguna carencia, pídasela al Señor. Dice la palabra de Dios que la da abundantemente. No te va a dar un poquitito. El Espíritu Santo no lo da por medida. O lo da o no lo da. Y si hemos creído, lo tenemos. Por lo tanto, dejemos que el Espíritu de Dios dirija nuestra vida y que Cristo gobierne en nuestro corazón. Entonces, estas exhortaciones de la palabra de Dios son muy, muy relevantes. Y a mí, de la semana pasada, me quedó un versículo muy fuerte, muy bueno, muy bonito, muy grandioso. Capítulo 11 de Romanos, versículo 36. Mire, no es por casualidad que en el capítulo 12:1 hayamos escuchado esto, ¿no? O leído esto. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Para quién? Para Jesucristo. Por eso usted tiene que entregar su vida completamente. Es su culto racional, porque es lógico. ¿Quién se dio primero? Él. Porque Él nos liberó de nuestros pecados por su cruz. Dios se hizo hombre para que usted y yo tuviéramos vida eterna en Cristo Jesús. Ahora nos corresponde a nosotros presentarnos y entregarnos en un 100% al Señor. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes. Hallelujah.
tus mandamientos.